Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Les deseo a todos mis queridos seguidores un día increíble. Después del encuentro con el Seo-Hung y Teo-ka en casa y de la repentina huida de Kang, el exmarido de Teo-ka, en el último episodio, ¿qué sorpresas nos deparará el día de hoy? En este capítulo descubriremos qué ocurrirá con Teo-ka, ahora que Hung tiene que viajar por trabajo durante varios días. ¿Cómo se enfrentará a esta situación tan complicada? O mejor aún, ¿qué pasará entre ellos dos mientras él está fuera? No se pierdan ni un detalle de lo que está por venir, porque como siempre, lo que parece ser un simple día de rutina puede convertirse en una historia llena de giros inesperados. Y como siempre, les invito a que nos olvidemos de todo por un momento y disfrutemos de lo que está a punto de suceder. Acompáñenme en esta aventura mientras descubrimos juntos qué más depara esta intrigante trama. No se lo pueden perder, vamos a verlo. No importa lo que ocurra, cada episodio es una nueva oportunidad para conectar, reír y a veces hasta llorar con los personajes que han logrado ganarse nuestro cariño. Así que prepárense para lo que está por venir. Hoy desde temprano, el Seo-Hung se levantó muy temprano para preparar el desayuno para Teo-ka. Ella, al despertar, comenzó con su rutina diaria, se fue al baño y luego empezó a ordeñarse con el fin de recolectar suficiente leche que pudiera almacenar en el congelador para poder llevarla al hospital para el bebé. Estaba utilizando una máquina de extracción de leche que Hung le había comprado, lo que le facilitaba mucho la tarea, haciendo que todo el proceso fuera mucho más rápido y menos complicado. Mientras tanto, Hung había preparado el desayuno y cuando todo estuvo listo subió la comida a la habitación de Teo-ka. Ambos se sentaron a la mesa y comenzaron a comer tranquilos, disfrutando de la comida que él había preparado con tanto cuidado. Estaban a punto de empezar a disfrutar del desayuno cuando de repente el teléfono de Hung sonó. Era una llamada del hospital. Al contestar, Hung escuchó que la cantidad de leche almacenada para el bebé solo duraría entre 4 y 5 días más. La persona al otro lado de la línea le informó que necesitaban más leche y que debía organizarse para llevarla lo antes posible. Después de escuchar la llamada, Hung colgó el teléfono con una expresión seria en el rostro. Era un recordatorio de lo urgente que se había vuelto la situación y la necesidad de estar bien preparados para los días que venían. Justo en ese momento, Teo-ka había terminado de ordeñarse y había guardado la leche en el congelador, lista para ser llevada al hospital. Aunque era un proceso que repetían constantemente, el cuidado que ponían en cada tarea, por pequeña que fuera, mostraba la dedicación que ambos sentían por el bebé. El día continuaba, y aunque parecía que todo estaba bajo control, la presión de las responsabilidades seguía creciendo. Sin embargo, en medio de todo, ambos trataban de disfrutar del momento presente, conscientes de que cada pequeño gesto, cada decisión que tomaban, era importante para asegurar el bienestar del bebé. La situación con la leche era solo una de las muchas preocupaciones que tenían, pero al igual que todo lo demás en su vida, se enfrentarían a ello juntos. Había momentos de estrés, pero también había muchos momentos de apoyo mutuo y de amor que les daban fuerzas para seguir adelante. Teo-ka y Hung se conocían bien y sabían que en esos momentos difíciles lo que más necesitaban era estar el uno al lado del otro. Las pequeñas cosas como preparar el desayuno o compartir una llamada importante del hospital se convertían en símbolos de su esfuerzo y dedicación. Aunque el día a día les exigía mucho, también les unía cada vez más, y eso era lo que les daba la fuerza para seguir luchando por el bebé y por su vida juntos. El tiempo pasaba rápidamente, y aunque había muchas cosas por hacer, Hung y Teo-ka no dejaban que el estrés los abrumara. Se apoyaban mutuamente, ayudándose a mantenerse enfocados en lo que más importaba. El bienestar del bebé era lo primero y todo lo demás podía esperar.
Después de disfrutar de un desayuno juntos, la atmósfera entre Tiuca y Hung estaba llena de risas y buen ánimo. Mientras compartían la comida, Hung, siempre atento y cariñoso, le cedió toda la carne de pollo que había en su plato y le dijo con suavidad: «Come un poco más de carne, cariño. Y asegúrate de descansar y alimentarte bien. Ahora más que nunca necesitas cuidar de ti misma para mantenerte lo más saludable posible». Tiuca asintió con una sonrisa agradecida por su preocupación mientras ambos continuaban disfrutando de la comida. Pero en medio de la tranquilidad, Hung, que generalmente era más reservado en cuanto a los temas serios, hizo una pausa y luego le dijo a Tiuca que había algo importante que debía comunicarle. Tiuca comenzó mirando fijamente a los ojos de ella. «Hay algo que necesito decirte. Dentro de poco tendré que irme por trabajo. Probablemente dentro de unas 2 o 3 horas estaré partiendo. Necesito ir a Camboya para verificar algunos proyectos, supervisar la calidad de la madera para la fábrica y también atender algunos asuntos más». Tiuca lo miró con una expresión de sorpresa y algo de preocupación. «¿Cuánto tiempo vas a estar fuera?», preguntó tratando de ocultar su inquietud detrás de una sonrisa. «Creo que estaré fuera unos 3 o 4 días», respondió Hung con tono tranquilo. «Pero haré todo lo posible por regresar lo antes posible para que podamos llevar la leche al hospital para el bebé juntos». Tiuca se sintió un poco más tranquila al saber que él regresaría pronto, pero la idea de que él se fuera por varios días aún la inquietaba. «Está bien, amor. Solo cuídate mucho mientras estás fuera», respondió su voz reflejando una mezcla de apoyo y una ligera tristeza por su partida. Hung, al ver la expresión de Tiuca, le acarició la mano con ternura. «Recuerda que debes tener mucho cuidado estos días. Quédate aquí y por favor asegúrate de cerrar la puerta con llave cada noche. No abras a nadie. ¿Entendido?». Tiuca asintió lentamente aún con los ojos llenos de emoción. Aunque comprendía la necesidad de su partida, no quería que él se fuera. Su mirada cargada de cariño y preocupación decía mucho más de lo que las palabras podían expresar. «Te prometo que estaré bien. Pero vuelve pronto, por favor», dijo en voz baja con una leve sonrisa que intentaba ocultar la tristeza de su corazón. Hung, al escuchar sus palabras, le sonrió con dulzura y la abrazó por un momento. «Tranquila, cariño, todo saldrá bien. No te preocupes por nada, haré todo lo posible por regresar temprano. Te prometo que pronto estaremos juntos de nuevo». Con esas palabras se despidió y comenzó a prepararse para su viaje. Tiuca se quedó mirando cómo él se alejaba, el sonido de sus pasos resonando en la casa vacía. El día se había vuelto más tranquilo, pero en el corazón de Tiuca había una mezcla de emociones encontradas. Por un lado sabía que Hung tenía que irse por su trabajo, y que aunque le preocupaba la distancia, él regresaría lo antes posible. Pero por otro lado, el pensamiento de estar sola durante esos días la llenaba de incertidumbre, especialmente con la presencia de Kang, su ex marido, quien siempre había sido una fuente de incomodidad. Aunque Kang no estaba cerca en ese momento, Tiuca no podía evitar sentirse inquieta por su posible regreso. Sabía que con Hung fuera por unos días, la amenaza de Kang rondaría más cerca, lo que le hacía estar alerta. A pesar de su independencia y fortaleza, sentía que los días sin Hung serían más difíciles de lo que ella estaba dispuesta a admitir. La despedida había sido rápida y Hung ya se encontraba camino al aeropuerto, pero Tiuca sabía que los días que venían serían un desafío. Aunque trató de tranquilizarse, había algo en su interior que no podía calmar una sensación de vulnerabilidad que la acompañaba cuando él no estaba a su lado. La tranquilidad que sentía cuando estaba con él se había desvanecido momentáneamente, y ahora solo quedaba la espera. A lo largo de los siguientes días, Tiuca
Se mantuvo ocupada organizando la casa y cuidando de sí misma como Jung le había pedido. Pero la constante preocupación por su seguridad y la amenaza que representaba su exmarido la mantenían alerta. Kang, aunque no estaba físicamente cerca, siempre encontraba maneras de hacerla sentir insegura, y eso la preocupaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Mientras tanto, Jung estaba ocupado en su viaje de negocios, pero no dejaba de pensar en Tieuka. Sabía que ella era fuerte y capaz de manejar la situación, pero no podía evitar preocuparse por ella, especialmente sabiendo que su exmarido estaba rondando. Le había dado instrucciones claras, pero la distancia no hacía más que aumentar sus preocupaciones. Por su parte, Tieuka trataba de seguir adelante con su vida diaria, pero la ausencia de Jung y la amenaza de Kang la hacían sentirse vulnerable. Cada noche antes de dormir, aseguraba que la puerta estuviera bien cerrada como Jung le había indicado, pero su mente no dejaba de pensar en las posibles complicaciones que podrían surgir. Los días pasaban lentamente, y Tieuka intentaba encontrar consuelo en la rutina, pero cada vez que pensaba en Jung y en su regreso, el miedo al futuro la invadía. La inseguridad y la incertidumbre seguían siendo sus compañeras más cercanas, pero se aferraba a la promesa de que pronto estarían juntos de nuevo. Sin embargo, esa espera le resultaba cada vez más difícil, ya que cada hora sin él parecía interminable. Aunque los días sin él habían sido difíciles, Tieuka había aprendido a ser más fuerte, pero también a valorar aún más la presencia de Jung en su vida. Cada momento que pasaban juntos, incluso los más cotidianos, adquirían un valor aún más especial. Ahora con Jung de vuelta a su lado, todo parecía un poco más fácil, y la sensación de inseguridad que había sentido durante su ausencia comenzó a desvanecerse. Nói xong, cô tạm biệt và bắt đầu cho chuyến đi. Tiểu ca nhìn anh bước đi, tiếng bước chân anh vang vọng khắp căn nhà trống trải. Trời đã dần yên tĩnh, nhưng lòng Tiểu ca lại tràn ngập những cảm xúc trái ngược. Một mặt cô biết Hùng phải làm, và mặc dù khoảng cách khiến cô lo lắng anh sẽ sớm về nhất có thể, nhưng mặt khác, ở một trong những ngày khiến cô cảm thấy bất an, đặc biệt khi có Khang, chồng cũ của cô, người luôn khiến cô khó chịu. Mặc dù Khang không ở bên cạnh, Tiểu ca vẫn không khỏi lo lắng về khả năng anh sẽ trở về. Cô biết rằng với việc Hùng càng ngày đi xa vài ngày, mối đe dọa từ Khang sẽ ngày càng gần hơn. Điều này khiến cô cảnh giác, dù độc lập và mạnh mẽ. Cô vẫn cảm thấy những ngày không có Hùng sẽ khó khăn hơn những gì cô sẵn sàng thừa nhận. Lời tạm biệt diễn ra nhanh chóng, và Hùng đã trên con đường ra sân bay. Nhưng Tiểu ca biết những ngày tới sẽ thử thách. Dù cố gắng trấn tĩnh, nhưng có điều gì đó trong cô vẫn không thể nguôi ngoai. Một cảm giác yếu đuối hiện hữu trong anh. Sự yên bình cô cảm thấy bên cạnh như biến mất, và bây giờ chỉ còn lại những chờ đợi. Những ngày tháng tiếp theo, Tiểu ca bận rộn sắp xếp nhà